Imagina un mundo aún húmedo por la creación. Los cielos acababan de ser extendidos sobre el firmamento. La tierra era fresca, los ríos vírgenes, y el paraíso estaba tomando forma. Y en esta quietud, en este comienzo divino, la humanidad fue formada. No una, sino 2 veces. Todos conocen la historia de Eva, la costilla, la tentación, la caída, pero ese fue el segundo acto. Según el antiguo folclore judío, especialmente en los escritos ocultos, fuera de las historias tradicionales, hubo otra mujer primero. Su nombre era Lilith. No fue hecha de la costilla de Adán, sino de la misma tierra que lo creó a él. Igual, independiente e indómita. Su unión fue breve. Lilith se negó a someterse. No estaría debajo de él, ni en cuerpo ni en espíritu. Cuando Adán exigió control, ella eligió el exilio. Pronunció el nombre inefable de Dios y se desvaneció del Edén por completo. Por esa decisión fue borrada de la historia, eliminada del jardín y demonizada por el pecado de la rebeldía. Con el tiempo, Lilith se convirtió en una leyenda envuelta en miedo, pintada como ladrona de niños, un súcubo, un monstruo en la noche. Pero cuanto más profundizas, más difícil se vuelve separar el mito del significado. ¿Era un demonio o fue condenada simplemente por marcharse? Su historia se extiende a lo largo de milenios, a través de tablillas sumerias, textos cabalísticos, grimorios demonológicos y movimientos modernos que ven en ella no horror, sino fuerza. Esta es la historia de Lilith, la primera mujer, la primera rebelde y la primera en ser olvidada. Sus raíces más tempranas se hundían profundamente en las antiguas arenas de Mesopotamia, la cuna de la civilización, donde las historias se grababan en arcilla y los dioses gobernaban cada fuerza de la naturaleza. En estos primeros mitos, Lilith no caminaba por el Edén, cabalgaba el viento y acechaba en la oscuridad. En aquel entonces, no se la llamaba Lilith, sino Lilitu, una clase de espíritus del viento o demonios nocturnos que se encuentran en los escritos sumerios y acadios. Estos seres no eran mujeres incomprendidas, eran depredadores, peligrosos y temidos. A menudo femeninos, a menudo hermosos, siempre letales. Se deslizaban por las ventanas abiertas, causaban enfermedades y depredaban a los vulnerables, especialmente a las mujeres embarazadas y a los recién nacidos. Junto a ellos estaba Lamashtu, otra aterradora entidad femenina asociada con los nacimientos de niños muertos, los abortos espontáneos y la mortalidad infantil. Aunque Lilitu y Lamashtu no siempre eran intercambiables, las líneas entre ellas se difuminarían con los siglos. Los rasgos se fusionarían, los roles se solaparían, y en algún punto de esa niebla del tiempo, Lilith evolucionó a Lilith. Para la época de los babilonios, ya se había convertido en algo más definido. No era solo un tipo de espíritu, era un nombre, una persona, una presencia. Tallada en amuletos e invocada en rituales de protección, se convirtió en aquello que la gente temía en la noche, pero respetaba lo suficiente como para mantener a raya. Estas primeras representaciones tenían poco que ver con la rebelión o las relaciones. Lilith no discutía con Adán, ni se negaba a la sumisión. Era simplemente peligro, independiente, libre y letal. La encarnación misma de la feminidad caótica en un mundo obsesionado con el orden. Más tarde, los textos judíos reinterpretarían su origen. La asignarían al Edén, le darían un esposo, un rencor y una razón para caer. Pero en Mesopotamia no hubo caída, porque Lilith nunca se había sometido a nadie para empezar. Para cuando Lilith encontró su camino en la tradición judía, ya había sido un espíritu, una amenaza y un susurro de los desiertos de Mesopotamia. Pero en las sombras del folclore y en los márgenes de los textos antiguos, su historia tomó una nueva y sorprendente forma.
una que desafiaría los cimientos mismos del Génesis. En el texto medieval conocido como el alfabeto de Ben Sira, escrito en algún momento entre los siglos 8 y 10 después de Cristo, Lilith es reintroducida no como un demonio, sino como la primera esposa de Adán. La historia comienza no con una costilla, sino con la igualdad. Adán y Lilith fueron creados del mismo suelo al mismo tiempo, sin jerarquía, sin servidumbre. Pero lo que comenzó como un origen compartido se deshizo rápidamente. Su conflicto no fue por amor o supervivencia, fue por dominio, específicamente sobre quién tomaría qué posición durante el acto sexual. Adán insistió en que Lilith se acostara debajo de él. Lilith se negó. Argumentó que eran iguales. ¿Por qué debería ser ella la que se sometiera? Cuando él no quiso escuchar, ella pronunció el nombre secreto y prohibido de Dios, aquel que los humanos nunca debían conocer, y huyó volando del Edén, abandonando el paraíso en lugar de rendirse. Lilith no comenzó siendo un monstruo, pero una vez que dejó el Edén, eso es exactamente en lo que el mundo la convirtió. Después de que se negara a regresar con Adán, el mito dice que se refugió cerca del Mar Rojo, un lugar asociado con lo salvaje, el peligro y el exilio. Allí se decía que se había pareado con demonios, dando a luz a innumerables hijos, a menudo conocidos como los Lilín, o descendencia demoníaca. Pero su castigo no había terminado. Adán se quejó a Dios. En respuesta, 3 ángeles, Senoi, Sansenoi y Samangelof, fueron enviados para traerla de vuelta. Según el alfabeto de Ben Sira, Dios decretó que 100 de sus hijos morirían cada día como el precio de su rebelión. Y Lilith, furiosa y con el corazón roto, hizo su propio juramento a cambio. Si no podía tener a sus hijos, se llevaría a los de otros. Esta es la versión de Lilith que se transmitió a través de los siglos. Aquella de la que se susurraba en habitaciones iluminadas por velas y se invocaba cuando los bebés se enfermaban sin explicación. Se convirtió en una asesina de infantes, atacándolos en sus cunas antes de que siquiera tuvieran nombre. Se decía que su objetivo eran los bebés varones antes del 8º día, antes de que pudieran ser circuncidados y entrar en el pacto, y las bebés antes del 20º día. Para proteger a sus recién nacidos, las familias comenzaron a colgar amuletos protectores en las habitaciones de los niños con los nombres de los 3 ángeles, Senoi, Sansenoi y Samangelof. Estos amuletos no la mataban, no la atrapaban, pero le recordaban su maldición. Y en algunas versiones de la leyenda, ella cumplía la promesa de no dañar a ningún niño que llevara tales símbolos. La venganza de Lilith no se detuvo en los infantes. Se la culpaba de los abortos espontáneos, de los nacimientos de niños muertos, de las madres que morían en el parto. En una época en que el parto era una apuesta y la medicina era una conjetura, la presencia de un demonio le dio un rostro al miedo. Pero su transformación en una asesina de niños no fue solo un mito, fue un arma moral afilada a lo largo de generaciones. Una historia para advertir a las mujeres contra la desobediencia, una figura para explicar la muerte, una amenaza para mantener el orden en un mundo gobernado por el patriarcado y el miedo. Y así, Lilith, una vez compañera de Adán, se convirtió en otra cosa. Una amenaza, una maldición, un demonio nocturno acechando justo más allá de la seguridad del hogar. Pero incluso en el exilio, permaneció inequívocamente independiente. No regresó arrastrándose, no suplicó perdón, y eso, más que nada, la hizo peligrosa. Lilith no viene con un solo rostro. No está atada a una sola forma, una sola figura o una sola versión de sí misma. Dependiendo de la cultura, el siglo o el narrador, ella cambia. Pero algunos detalles nunca la abandonan del todo. Casi siempre es hermosa, pero no de una manera suave y reconfortante. Su belleza es peligrosa, seductora, sí, pero afilada. A menudo se la describe con una larga cabellera suelta, a veces roja o negra, a veces enredada como una tormenta. Su cuerpo es típicamente el de una mujer, pero con alas,
un guiño a su escape del Edén, y garras o pies con garras, un rasgo heredado de sus antecesores mesopotámicos. Se la asocia con el búho, un depredador nocturno. En algunas representaciones es incluso parte búho, con piernas de pájaro y ojos grandes y penetrantes. En Lotras, parece completamente humana hasta que cae la noche, y entonces la ilusión se desvanece. Lilith se mueve en silencio, pero no sin presencia. Es una criatura de la noche, atraída por ventanas, puertas y camas. No golpea ni grita, se desliza hacia adentro, permanece en los sueños. Es la sombra justo fuera de la luz, el susurro justo antes de que te despiertes jadeando. Sus poderes varían según las tradiciones, pero algunos emergen una y otra vez. A Lilith se la culpa a menudo de los sueños eróticos, especialmente entre los hombres. En muchas demonologías se la clasifica como un súcubo, drenando la vida a través de la lujuria, debilitando el alma con el deseo. Como se mencionó antes, uno de sus atributos más temidos es su papel como amenaza para los recién nacidos y las mujeres embarazadas. Se dice que causa abortos espontáneos, nacimientos de niños muertos y la muerte súbita del lactante, especialmente si no se implementan las protecciones adecuadas. Lilith no viene con un solo rostro. Aparece en los sueños, adopta otras identidades, incluso imita a seres queridos si la historia lo requiere. En algunos escritos cabalísticos y ocultistas, no solo acecha desde el exterior, susurra dentro de las mentes. A través de la posesión y la manipulación, planta la duda, engendra la rebelión y desentierra deseos ocultos. Pero, a pesar de todo su terror, Lilith no es el caos por el caos, no es una bestia sin mente. Sus acciones son deliberadas, a menudo dirigidas. Representa el desafío, la autonomía, el poder de marcharse incluso del paraíso, lo cual, dependiendo de tu perspectiva, es el poder más aterrador de todos o el más liberador. Hola a todos, solo un breve intermedio aquí. Quería darles las gracias por ver este vídeo, realmente significa mucho para mí. ¿Sabían que más del 80% de los que están viendo ahora mismo no están suscritos al canal? Si han disfrutado de este contenido hasta ahora, sería increíble si pudieran darle al botón de suscribirse. Es un gesto pequeño, pero realmente ayuda a que el canal crezca y asegura que no se pierdan ninguna más de las fascinantes historias que exploramos juntos. Además, si se sienten generosos, por favor denle un me gusta a este vídeo, dejen un comentario y compártanlo con cualquiera que pueda disfrutarlo. Su apoyo realmente marca la diferencia y hace que el contenido siga llegando. Gracias de nuevo y volvamos a la historia. En el pensamiento cabalístico tradicional, una forma de misticismo judío, el universo está formado por una estructura sagrada conocida como el árbol de la vida. 10 esferas interconectadas o sefirot, a través de las cuales fluye la energía divina. Pero junto a este sistema divino existe su sombra, el Qilifot, o árbol de la muerte. El Qilifot representa todo lo que es impuro, caótico o desequilibrado. Y dentro de este reino de sombras, Lilith tiene un trono. A menudo se la empareja con Samael, el ángel de la muerte, el veneno y la destrucción. Algunos textos los describen como amantes, gobernantes del Qilifot, presidiendo las fuerzas más oscuras de la realidad. Su unión a veces se llama un falso matrimonio sagrado, un reflejo retorcido de las parejas divinas que existen en los reinos superiores. En esta interpretación, Lilith no es solo un espíritu rebelde, es una reina que gobierna sobre la corrupción espiritual y la ilusión. Pero su conexión con la Cábala no es solo destructiva. En algunos textos, Lilith sirve como el espejo oscuro de la Shejinah, el aspecto femenino de la presencia de Dios. Donde la Shejinah nutre y eleva, Lilith seduce y arrastra hacia abajo. Son opuestas, pero también están entrelazadas, como la luz y la sombra. Algunos místicos incluso sugieren que Lilith representa lo femenino caído, expulsado del orden sagrado,
pero aún profundamente ligado a la estructura divina. Desde este punto de vista, su existencia no es malvada por sí misma. Es una parte necesaria del equilibrio, un recordatorio de que incluso lo divino tiene una sombra. Su papel en el cosmos cabalístico es inquietante, porque impone una verdad difícil. Lilith no puede ser exiliada del universo. No importa cuánto se la tema, demonice o niegue, ella permanece incrustada en la propia estructura de la existencia. Es la seducción de la sabiduría prohibida, la reina de los reinos destrozados y la que espera en la raíz del árbol de la muerte, no para rogar por redención, sino para reinar en el lugar que hizo suyo. Mientras que la presencia de Lilith en el misticismo judío se volvía más oscura y profunda con el tiempo, su lugar en el cristianismo y el islam tomó un rumbo diferente, uno de distorsión, desaparición y reinvención silenciosa. En la tradición cristiana, Lilith está casi completamente ausente de las escrituras canónicas. La Biblia no la nombra. Adán no tiene esposa antes de Eva. Y sin embargo, hay una referencia peculiar que desató siglos de debate. En el libro de Isaías 34:14, durante una profecía de desolación, el texto hebreo incluye la palabra Lilith, a menudo traducida como la criatura nocturna, la lechuza o la arpía nocturna. Algunos eruditos argumentan que es simplemente una descripción poética de un animal del desierto. Otros creen que es un rastro persistente del mito de Lilith, tan amenazante, tan incómodo, que los traductores posteriores la eliminaron por completo. Fuera de ese versículo, Lilith no aparece oficialmente en las escrituras cristianas. Pero su legado perdura en la demonología medieval, donde se la clasifica como un súcubo, un demonio femenino que seduce a los hombres en sueños. Los padres de la Iglesia y los inquisidores a menudo culpaban de la tentación erótica a estos espíritus invisibles. Y Lilith, ya catalogada como la seductora y madre de demonios, encajaba perfectamente en el molde. Con el tiempo, se convirtió en un chivo expiatorio silencioso para el pecado, especialmente el pecado sexual. Su nombre perduró en oraciones susurradas, talismanes y sermones que advertían contra la lujuria y la tentación, pero nunca a la luz del día, nunca reconocida. En la tradición islámica, Lilith, por su nombre, no aparece en absoluto, pero sí seres similares. Uno de los paralelismos más sorprendentes es Al-Karina, un jinn o espíritu femenino que se dice que acompaña a las personas desde el nacimiento. Causa parálisis del sueño, incita pesadillas y, como Lilith, puede causar daño a recién nacidos o mujeres embarazadas. En algunas tradiciones, Al-Karina es un espíritu seductor que tienta a los hombres o interfiere en los matrimonios. La semejanza es asombrosa, una entidad femenina asociada con el sueño, el sexo, el parto y el peligro. No es idéntica a Lilith, pero camina por el mismo sendero sombrío. Tanto el cristianismo como el islam, a su manera, silencian su nombre, pero hacen eco de sus miedos. La idea de una mujer indómita, ligada al deseo, la noche y la rebelión. Ese arquetipo nunca desaparece realmente. Simplemente toma nuevas formas, nuevos rostros y nuevas advertencias. Lilith puede estar en silencio en sus escrituras, pero resuena con fuerza en su folclore. Durante siglos Lilith fue temida. Era el monstruo que se arrastraba a las cunas, la seductora culpada de sueños prohibidos, la sombra proyectada por la rebelión femenina. Pero en el mundo del ocultismo, ese miedo se convirtió en fascinación, y la fascinación se convirtió en reverencia. El regreso de Lilith al poder comenzó en los márgenes, entre místicos, brujas y practicantes ocultistas que no solo temían a la oscuridad, sino que aprendieron a hablar su idioma. En los grimorios medievales, su nombre aparece junto a invocaciones, destierros y jerarquías demoníacas. Se la cataloga como una reina de los súcubos, la consorte de Samael y un espíritu de gran peligro pero también de gran conocimiento. A medida que la brujería evolucionó, especialmente con el auge de las tradiciones modernas del camino de la mano izquierda, Lilith se convirtió en más que un simple demonio.
Se convirtió en un símbolo, una fuerza con la que trabajar, no solo para ahuyentar. En el luciferianismo, a veces se la ve como una madre de demonios, pero también como un símbolo de rebelión divina. Alguien que eligió su propio camino sin importar el castigo divino. En las tradiciones de la magia sexual, Lilith representa lo femenino crudo e indómito, la encarnación del deseo, la voluntad y la liberación de la pureza impuesta. Algunas brujas modernas invocan a Lilith no para hacer daño, sino para obtener fuerza, empoderamiento, protección. Se la invoca en rituales destinados a despertar el poder interior, reclamar la identidad perdida o cortar lazos tóxicos. En algunos aquelarres es honrada como la diosa oscura, la que camine sola y muestra a otros cómo hacer lo mismo. Pero esa reverencia no viene sin precaución. Trabajar con Lilith no es para los débiles de corazón. No es una figura maternal. No concede bendiciones gratuitamente. Pone a prueba, exige y desafía. Quienes la invocan a menudo reportan sueños intensos, agitación emocional y un foco de luz nítido sobre cualquier parte de sí mismos que hayan intentado suprimir. En ella, las brujas y los magos no solo ven un demonio, ven un espejo. Uno que refleja cada deseo reprimido, cada pensamiento no dicho, cada verdad no reclamada. Y en ese reflejo, Lilith ya no es solo un mito, se convierte en una maestra, una fuerza, una presencia. Una que no pide obediencia, solo honestidad. Durante la mayor parte de la historia, Lilith fue tratada como una advertencia, un presagio, un monstruo, una razón para comportarse. Pero en los tiempos modernos, esa imagen ha dado un vuelco. Lo que una vez fue demonizado, ahora está siendo reexaminado. Y para muchos, Lilith ya no es solo una villana, es un símbolo de poder. En los siglos XX y XXI, la historia de Lilith resonó con artistas, académicos y activistas, especialmente aquellos atraídos por el feminismo, los estudios de género y la espiritualidad. Aquí había una mujer que se negó a someterse, pronunció el nombre de Dios y eligió el exilio antes que el silencio. Eso no era solo un mito, era resistencia. Los escritores comenzaron a reclamar a Lilith como la primera mujer en defenderse a sí misma, no un monstruo, sino una metáfora. La mujer borrada, la marginada original, la que dijo no y pagó el precio. Desde libros y artículos académicos hasta movimientos espirituales, se convirtió en un icono de autonomía, rebelión y empoderamiento. Bajo esta lente, Lilith no es un demonio que destruye niños o tienta a los hombres. Es una mujer que se eligió a sí misma por encima del control y que ahora sirve como un espíritu guía para quienes buscan la liberación, especialmente de sistemas construidos sobre la obediencia y el silencio. Incluso la cultura popular ha abrazado esta versión de Lilith. Ha aparecido en todo desde novelas y videojuegos hasta música y series de televisión. A veces oscura, a veces seductora, pero casi siempre poderosa. Y siempre sin pedir disculpas. En la década de 1990, el Lilith Fair, un festival de música creado por y para mujeres, invocó abiertamente su nombre, reclamándolo como un símbolo de creatividad y desafío femeninos. Su presencia creció en las comunidades wiccanas y paganas, donde es honrada no como un demonio, sino como una diosa oscura, el lado sombrío de lo divino femenino, que abraza la verdad, el deseo y el caos. Por supuesto, no todos la ven de esta manera. Para algunos, sigue siendo peligrosa, sigue siendo disruptiva, sigue ligada a las cosas que la sociedad teme en las mujeres: la ira, la sexualidad, la libertad. Pero incluso esa reacción demuestra su relevancia. Lilith fuerza una respuesta. Siempre lo ha hecho. Ya sea que la veas como una reina demonio, una asesina de bebés, una seductora, una diosa, un monstruo,
una musa. Pero debajo de cada versión hay una constante. Se negó a obedecer. Podría haberse quedado en el Edén, podría haber interpretado el papel, pero en su lugar se marchó. Eligió el exilio sobre la sumisión, el poder sobre la paz, la autonomía sobre la aprobación. Y por eso fue demonizada, literalmente. Y sin embargo, nunca desapareció. A pesar de siglos de borrado, perduró en amuletos antiguos, en oraciones susurradas, en mitos que se negaban a morir. Y ahora, en un mundo moderno que todavía lucha con el control y la libertad, Lilith ha regresado, no como una villana, sino como una voz para cualquiera que haya sido silenciado, para aquellos a quienes se les dijo que se quedaran pequeños, que se quedaran callados, que se mantuvieran a raya. Habla no con perdón o furia, sino con certeza, con presencia, con la inquietante e innegable verdad de que algunas cosas no pueden y no deben ser domadas. Entonces, ¿quién era Lilith realmente? ¿Un demonio? ¿Una diosa? ¿Un símbolo? Quizás todos ellos, quizás ninguno. Pero lo que es seguro es esto: se eligió a sí misma, y al hacerlo, se volvió inmortal. No en cuerpo, sino en mito. Una leyenda no solo recordada, sino reclamada.